gente comentando, ve Nacional Pepe Mago, accionémoslo gente, pensemos y accionémoslo. ¿Quién no conoce al Chavo del Ocho? Esta legendaria serie de televisión mexicana, que narraba las aventuras de un grupo de personajes que vivían juntos en una colorida vecindad, nos ha regalado incontables risas a lo largo de los años. Así que para celebrar su legado, hoy te traigo un video muy especial, donde le daremos un vistazo a los videojuegos más terroríficos y horrorosos de la vecindad. Porque sí, aunque suene increíble, existen varios títulos del Chavito.exe. Sin más por agregar, que comience el horror. El Chavo del Ocho es una serie de comedia, es cierto, pero eso no quita que en más de una ocasión nos haya regalado episodios de lo más inquietantes. Tenemos, por ejemplo, ese capítulo titulado La Noche de los Espantos, donde el Chavo, Kiko y la Chilindrina, traviesos como cualquier niño, le ponen los pelos de punta a toda la vecindad. O aquel episodio donde se imaginan a la bruja del 71 haciendo cosas de brujas. ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! Pero créeme cuando te digo que ninguno de estos se compara con el horror de Dream Fallen. Este fangame, que se lanzó por primera vez en el año 2012 y que recibió un remake hace muy poco, nos pone en los zapatos de un hombre que vivía atormentado por una pesadilla recurrente ambientada en una vecindad que él no conocía. Luego de sufrir esa misma pesadilla por 15 largos años, el hombre, a quien llamaremos Samiro con cariño, escuchó una noticia que lo dejó helado. Un hombre decidió matar a toda la gente de una vecindad luego de la muerte de su hijo. Parece que él tenía algo que ver con el pago de las rentas del lugar. Cuando miré las fotos, me encontré con la misma vecindad de mis pesadillas. Con el objetivo de descubrir la verdad detrás de sus pesares, Samiro manejó hasta la vecindad, equipado únicamente con una linterna y mucha valentía, sin imaginar que sus pesadillas estaban a punto de volverse realidad. Luego de manejar por unas horas, llegó al barrio donde el Chavo y sus amigos habían vivido y lo primero que notó fue una oscuridad penetrante, casi que total, y un sentimiento de angustia y desesperación que no había experimentado antes, ni siquiera en sus pesadillas. Vamos, Samiro, hay que ser valientes, pensó mientras pateaba una pelota que alguna vez había sido de Kiko. Quedaba claro que en ese lugar habían ocurrido cosas oscuras, cosas terribles, cosas demoníacas. Un pentagrama y 6 velas así lo revelaban. Muy pronto descubrió que no estaba solo. El señor Barriga, el mismo que había asesinado a sangre fría a todos los habitantes de la vecindad, empezó a perseguirlo. Era muy rápido para ser alguien tan panzón. Nuestro héroe corrió a refugiarse en uno de los apartamentos, donde casi muere de un infarto. En la vivienda número 72, donde don Ramón y su hija habían vivido hasta el día de su muerte, Samiro encontró un fajo de dinero y una sentida carta en la que la Chilindrina le declaraba todo su amor al Chavito. Lamentablemente para ella, aquel amor nunca fue correspondido. También encontró una carta que don Ramón, mejor conocido como Monchito, había escrito en alguna noche de preocupación. La cosa no ha sido fácil por aquí. El señor Barriga sabe muy bien que desde el principio mi retraso con el alquiler no fue cuestión de negligencia o falta de responsabilidad. He trabajado muy duro todos estos meses para garantizar la calidad de los estudios de Chilindrina, incluso si eso significaba retrasar algunos pagos del alquiler. Las exigencias del señor Barriga son cada vez más frecuentes y personales, aun cuando conoce mi situación. Quedaba claro que la principal fuente de preocupación de don Ramón era el dinero. Cuando estaba por salir del apartamento, escuchó un gruñido gutural. El señor Barriga iba a por él otra vez. Lo iluminó con su linterna y acto seguido se echó a correr. Aquel espectro de panza abultada no lo atraparía, no se lo llevaría al infierno. En el apartamento 14, donde alguna vez vivieron doña Florinda y el engreído de Kiko, nuestro protagonista encontró un par de cartas bastante reveladoras. En una de ellas, doña Florinda revelaba cómo su relación con el profesor Girafales se fue al demonio luego de que ella, consumida por el estrés que le provocaban las constantes subidas de precio de la renta, empezó a maltratarlo.
Extraño mucho esas flores que solía traer. El popular Cachetes de Marrana Flaca, por su parte, confesaba que extrañaba mucho al profesor Girafales. Él quería que fuese su papá. Chavito, antes de que la vecindad se pusiera Lo patas siento, gente, arriba, me las molestan cosas mucho iban esos bien. avances, El son profesor pesados. Girafales venía muy a menudo e incluso nos tomamos una foto familiar. Pero la perdí. No puedo dejar de pensar en esa fotografía. Ojalá estuviera en algún lugar donde pudiera mirarla cuando quisiera. Ah, pobre niño. Pensó Samiro mientras agarraba la foto familiar que Kiko tanto había atesorado en vida. La colocó en la pared. Ahora el alma del niño podría descansar en paz. Tal vez esa sea la solución. Se dijo a sí mismo nuestro héroe. Poner a descansar el alma de todos los habitantes de la vecindad. Dejó un hermoso ramo de flores sobre la cama de doña Florinda. Ahora ella también dormiría en la eternidad al lado de su hijo tan cachetón. No más sufrimiento eterno, no más tristeza, no más dolor. Mientras caminaba hacia el apartamento de la bruja del 71, se cruzó con una mujer fantasma que lloraba desconsoladamente. La Llorona. Pensó Samiro con la sangre hecha Llorona, hielo. no. Por suerte el espectro no lo vio. A Llorona. Quien cruzó el umbral de doña Clotilde se encontró en una dimensión extraña donde las puertas no llevaban a ningún lado y las velas flotaban como cargadas por algún ser invisible. Los niños habían tenido razón después de todo. La mujer que vivía en el número 71 era una bruja. Ya de vuelta en el mundo real, encontró una bolsa de comida para perros y una carta que doña Clotilde había escrito poco antes de su muerte. ¿Sabes? Nunca entendí por qué la gente tenía tantos prejuicios contra mi Satanás. Era solo un perro, como cualquier otro. Yo lo encontré en la calle solo, abandonado, sufriendo a manos de gente cruel que lo maltrataba. Él era cariñoso, fiel, me hacía compañía. Por eso, cuando el señor Barriga intentó subirme la renta, solo porque tenía a Satanás, yo luché por él, pero fue en vano. Tuve que dejar de alimentar a Satanás para pagar la renta y él no sobrevivió. Perdí a mi amigo, a mi compañero. Solo espero que él sepa que todo lo que hice, lo hice con amor. Samiro no pudo evitar soltar una lagrimita. Le puso un poco de comida en su platito a Satanás. Ahora Clotilde podría descansar en paz. Dentro del barrilito del chavo encontró una nota que el pequeñín había escrito poco antes de su triste final. Decía así: Eso. Cuando era pequeño yo no tenía nada. No tenía juguetes, no tenía dulces, no tenía un hogar. Pero un día, mientras estaba sentado en una esquina de la calle, apareció una señora que me regaló un sándwich de jamón. No fue nada del otro mundo, pero para mí, en ese momento, significó todo. Con cada bocado que daba parecía olvidarme de la tristeza y la soledad. Es por eso que dejé un bocadillo de jamón para todos en la vecindad. Samiro había encontrado varios de los sándwiches de jamón que el chavo había escondido, así que se los comió todos. Él honraría los deseos de aquel niño tan pobre. El chavito ahora descansaba en paz. Para cumplir el último deseo de la Chilindrina, nuestro héroe dejó su carta de amor sobre una mesa para que el chavo la leyera desde el más allá. Ahora la niña podría descansar. Al fin se había declarado. En el caso de don Ramón, quemó el fajo de billetes que había encontrado en su casa. Aquel humilde hombre de gorrita azul y carácter amargo se reencontraría con su hija en el paraíso. Ahora que todas las almas de la vecindad descansaban en paz, le tocó su turno al espectro del señor Barriga. Quien alguna vez fue el hombre de las rentas, se fue al más allá, muy probablemente que al infierno. Samiro no volvió a tener pesadillas. La historia de lo que pasó exactamente se narra al comienzo de la versión original del juego. Este hombre, cuyo único propósito era salvar a su hijo ñoño de una enfermedad terminal, exigió que todos los habitantes de una tranquila vecindad pagaran mucho más por la renta. Tras no conseguir todo el dinero que necesitaba para el tratamiento, su hijo murió. Y en un acto de locura desesperada, mató a todos los habitantes de la vecindad para luego quitarse la vida. Un demente el señor Barriga, un orate. Nuestro siguiente juego, que se titula Chavo Las Nightmare. pesadillas del Chavo, nos Se transporta llama a el juego, México gente, a mediados Chavo de los Nightmare. años 70, cuando la serie estaba en su pico absoluto de popularidad.
Por aquellas épocas, El Chavo del Ocho era uno de los programas más vistos de toda la televisión mexicana. Tanto es así que con cada nuevo capítulo, el país literalmente se paralizaba, ya que todas las familias se reunían frente a la TV para reír de lo lindo con Chavito y compañía. Eran épocas mágicas, maravillosas. Fue por aquella era de oro que una empresa dedicada a la robótica y al entretenimiento, a la que llamaremos Chasber Entertainment, decidió adquirir los derechos del programa con la intención de construir una réplica de la vecindad y dar vida a sus personajes en forma de animatrónicos. Ahora los niños podían sentirse como parte del show e incluso jugar con el Chavo, Kiko o la Chilindrina. Era un sueño hecho realidad. Al principio todo iba viento en popa. El show del Chavito de Metal y sus amigos atraía multitudes y el recinto se llenaba día tras día, como si nada pudiese salir mal. Spoiler, algo salió muy, pero que muy mal. Quiet, I'm in camouflage. Gotcha. Pocos meses después de la inauguración, los animatrónicos se volvieron completamente locos y asesinaron a varios de los empleados del lugar. Luego de la tragedia, a Chasber Entertainment no le quedó de otra más que cerrar el establecimiento y por mucho tiempo todo quedó ahí. Unos años más tarde, la compañía contrató a un detective privado para investigar los asesinatos y dar con el culpable de la masacre. Su objetivo era reabrir la vecindad y volver a ofrecer los shows animatrónicos que tantas alegrías habían regalado a grandes y a chicos. Es ahí donde empiezan el juego y el horror. Nuestro protagonista, el detective, a quien llamaremos Roberto con cariño, llegó al local de madrugada y lo primero que hizo fue ver las cámaras de seguridad. El animatrónico de Don Ramón estaba en el sótano de la Bruja del 71, mientras que Doña Florinda, Kiko y el cartero Jaimito se encontraban en el patio trasero. Los demás estaban no habidos. De pronto sonó el teléfono. Del otro lado estaba la persona de Chasber Entertainment que lo había contratado. El trabajo es el siguiente. Cada noche te quedarás en el patio, desde las 12 hasta las 8 de la mañana. Eso sí, tenga cuidado porque los animatrónicos se podrían activar. Si ves a Don Ramón, activa el panel y llama al señor Barriga. Él lo mantendrá alejado. Si Kiko se acerca demasiado, usa el talco. Todos sabemos que a ese cachetón le encanta estar impecable. En cuanto a la Chilindrina, una paleta bastará para calmarla. Y si ves al Chavo saliendo de su barril, ilumínalo con tu linterna. Eso es todo por hoy. Hablamos mañana. Era obvio que algo muy extraño estaba ocurriendo en aquella vecindad. ¿Por qué los animatrónicos se movían solos? ¿Qué los llevó a asesinar a todas esas personas hacía años? ¿Qué hacía el robot de Don Ramón en el sótano de Clotilde? Con todas esas dudas en mente, nuestro héroe se puso manos a la obra y gracias a los consejos llegó a las 8 de la mañana sano y salvo. Se fue a casa con más preguntas que respuestas. A la noche siguiente regresó a la vecindad embrujada y casi al instante recibió la llamada de su jefe. Me alegra saber que regresaste y que estás bien, pero no bajes la guardia. A partir de ahora las cosas se pondrán un poco más peligrosas. Esta noche Don Ramón estará activo, pero ya sabes cómo deshacerte de él. Llama a su némesis, el señor Barriga. Doña Florinda es un poco más complicada. Ella no se distrae con la luz ni con otros objetos. La única forma de detenerla será usando el audio de Kiko desde las cámaras. Anda, dale una probada. Roberto así lo hizo. Bueno, me tengo que ir. Que tengas una buena noche. Esa noche, tal como le había advertido el hombre del teléfono, fue mucho más difícil que la anterior. Los animatrónicos estaban muy activos y Doña Florinda no paraba de moverse, pero aún así logró mantenerlos a todos a raya. El sol no tardó en asomarse. Se fue a casa con más preguntas que respuestas. Al día siguiente, como de costumbre, regresó a aquel local del horror. Hola, ¿me escuchas? Qué bueno que contestaste porque ya es tu tercera noche y las cosas están a punto de complicarse. Escucha bien, hoy tienes que estar muy pendiente del profesor Girafales. Él está en casa de Doña Florinda y no para de tomar café. ¿Que cómo es posible que un robot tome café, te preguntas?
Eso ni yo lo sé, pero no te distraigas. Si ves que su taza está vacía, llénala de inmediato. No queremos que se ponga de mal humor, créeme. También verás a doña sí, Clotilde. porque Sí, la bruja del ese 71 rondando por la vecindad. Ella estará buscando su escoba, así que entrégasela antes de que las cosas se pongan feas. Suerte y hablamos mañana. gente, ese Y vaya juego que Roberto se necesitó parece suerte. como en Por Asa poco y Face, doña pero Florinda Chavo lo de 8. alcanza. El sol llegó y con él un nuevo día. Nuestro héroe se fue a casa con más preguntas que respuestas. A la noche siguiente regresó a la vecindad, decidido a desentrañar el misterio de una vez por todas. Hola, increíble que ya sea tu cuarta noche ahí. Bien hecho. Mira, para esta noche no tengo novedades. Para noche aunque hay 4 alguien de quien sería no te he noche hablado 5, gente. todavía. El cartero Jaimito. No te preocupes mucho por él, aunque échale un ojo de cuando en cuando. Quiero que te concentres en encontrar al responsable de los asesinatos. Hay que asegurarnos de que termine en la cárcel lo antes posible. No podemos permitirnos que la tragedia vuelva a repetirse. En fin, No, papi, no se te quito más parece, tiempo. gente. Suerte. Esa noche fue una auténtica locura. El cartero Jaimito estaba obsesionado con darle unas cartas, pero por suerte la situación no pasó a mayores. Una vez más, Roberto se fue a casa con más preguntas que respuestas. A la noche siguiente regresó a aquel infierno animatrónico. Prepárate porque hoy todos los animatrónicos estarán activos. Suerte y adiós. Su Todo. interlocutor, una vez más, estaba en lo cierto. Los robots estuvieron más activos que nunca, pero nuestro héroe sabía exactamente cómo lidiar con ellos. Los espantó a todos, y no sabemos exactamente cómo, pero también descubrió quién estuvo detrás de las matanzas. Aparentemente era el Chavo. No me pregunten si el Chavo de carne y hueso o el animatrónico, ya que eso no queda claro. Pero ahí no acaba la historia, y es que hay una noche 6 donde se revela toda la verdad. Hola, descubrieron al culpable y su identidad será revelada esta misma tarde. Te daremos tu paga tan pronto sean las 6 de la mañana. A partir de mañana ya no requeriremos tus servicios. La última noche es brutal, pero si la completamos seremos premiados con un reporte de periódico que dice lo siguiente. Tripa Seca y el Cuajinais. Hoy por la tarde se reveló que los responsables de causar la tragedia en el establecimiento de espectáculos del Chavo no era solo una persona, sino dos. Tripa Seca y el Cuajinais. Ambos fueron capturados y encarcelados y la recompensa fue pagada al detective. Todo parece indicar entonces que aquel par de delincuentes manipularon a los animatrónicos, lo que desencadenó la desgracia que cobró tantas víctimas. Pero aún hay más. Y es que luego de la noche 6 se desbloquea el modo pesadilla que nos revela lo que terminó ocurriendo con aquel local maldito. El establecimiento será comprado. Hoy por la tarde se reveló que Silvio Santos, el dueño de SBT, comprará el local de shows del Chavo. Él anunció que hará cambios en la forma en que se realizan los espectáculos, abandonando los trajes de antes para que no vuelva a ocurrir ninguna tragedia como la que sucedió hace algunos años. Y con eso, magos y magas, le hemos dado un vistazo a la terrorífica historia de dos juegos del Chavito.exe. Espero les haya gustado mucho el video. Si fue así, por favor no se olviden de apoyar con un pulgar arriba y con un comentario, que con eso me ayudan muchísimo. Recuerden que Mago ya se encuentra disponible en Steam y que la demo de Lost Vulcan está completamente gratis. Espero puedan darles una oportunidad. Muchas gracias por ver este video. Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio. Chao, gente. Bueno, gente, hasta aquí el video, gente, hasta aquí el video. Si gustó el video, dale like, una campanita y comparta con sus amigos, una caja de comentarios. Y comparta con sus amigos. Vean mis videos. Chao, gente. Bye bye. Chaito, gente. Y comparta con sus amigos. Chao, gente. Bye bye. Chaito. Hasta luego.